La realidad nacional. Con análisis periodístico profesional. Los temas de país abordados con profundidad y credibilidad. Esto y más es su programa de opinión, Diálogo con Ernesto López. Acompáñenos y sea parte de un diálogo de país. Sean bienvenidos a Cadena Megavisión, canales 15, 19 y 21, cubriendo todo el territorio nacional. La disputa que inició por izar una bandera hondureña en la isla Conejo, reconocida como territorio salvadoreño, ha trascendido a límites bastante delicados. Actualmente ese islote, que según El Salvador nunca estuvo, fíjese usted, nunca estuvo en disputa con Honduras, se ha convertido en una zona militarizada por la Fuerza Naval de ese país, que la reclama como propia. Por cierto, el día de ayer un equipo de TN21 de Megavisión estuvo detenido por varias horas, aduciendo que había una invasión de territorio por parte de nuestros colegas periodistas. Desde ahí viene un punto bastante interesante para hacer el análisis y preguntarse por qué razón se está dando esta situación y por qué y cuál debería de ser el papel que debe de jugar el gobierno actual frente a esa situación. Estamos hablando obviamente de un tema muy sensible de seguridad nacional que requiere de mucha atención y digamos de grandes esfuerzos conjuntos para resolver por la vía diplomática y descartar cualquier tipo de tensión que Dios no quiera pueda pasar a otros niveles. Así es que la pregunta sería, ¿qué papel deben jugar nuestras autoridades respecto a ese tipo de usurpación de territorio salvadoreño? Así es que esa es una pregunta muy interesante que vamos a tener esta mañana con nuestros invitados. También le invito a usted a que me acompañe. El territorio insular integrado por las islas, islotes y cayos que enumera la sentencia de la Corte de Justicia Centroamericana pronunciada el 9 de marzo de 1917. Y esto abona exactamente a lo que dice nuestro colega, el invitado ingeniero Ricardo Alonso Gómez, en el que la isla Conejo siempre ha sido de El Salvador. Es la sentencia pronunciada en marzo de 1917, la que está en la Constitución de la República, y que además le corresponden conforme a otras fuentes del derecho internacional. Igualmente otras islas, islotes y cayos que también le corresponden conforme al derecho internacional. ¿Es este un momento para que Centroamérica esté mandando estos mensajes de desintegración cuando el mundo está cada vez más globalizado y exige la integración de Centroamérica si queremos ser viables de cara al presente y al futuro de Centroamérica? Absolutamente que no. Okay. Y además es contradictorio, muy contradictorio con el espíritu de la integración centroamericana y especialmente las declaraciones de los presidentes que comienzan en el año 2003, donde declaran, y ahí comienza un proceso que se buscará el Golfo de Fonseca como una zona de desarrollo, de paz y de integración. Me imagino que la Fuerza Armada de El Salvador y estos dos amigos generales, el general Otto Romero y el general Figueroa, tendrán que saber bastante sobre cómo fue que este islote pasó a control hondureño. Y como usted mismo ha dicho, qué bueno que usted trajo este rumor, lo que se rumorea es que el islote, que hay que decir y repetir que está a 400 metros del territorio hondureño y que tiene menos de 1 kilómetro cuadrado, es un pequeño, no es isla, sino que es un islote, pero por eso no quiere decir que no sea importante. El 92 la Corte dio un fallo que prácticamente benefició a Honduras.
en términos de territorio. Y ahí habían solamente 3 islas en litigio, como ya lo dijo la compañera Margarita. El Tigre quedó para Honduras y Mianguera y Mianguerita para nosotros. La isla Conejo no aparecía ahí, no aparecía, es cierto. El Salvador apeló ese fallo. Y para apelar ese fallo, tuvo 10 años para hacer la apelación. Estamos hablando del año 92, cuando ya se había firmado la paz en nuestro país. Y como siempre sucede, a última hora, esto está escrito ahí en la historia de nuestro país, se presentó la apelación bajo el gobierno del presidente Francisco Flores. La posición hondureña es que se reconozca el fallo de la Corte Interamericana de Justicia. Esa es la posición hondureña. Y El Salvador, en cierta forma, ha reconocido ese fallo desde la época de Francisco Flores. E incluso el presidente Mauricio Funes, en todas estas reuniones que han estado habiendo con el presidente Lobo, el presidente Ortega y el presidente Funes, aquí están los documentos en que El Salvador reconoce esa resolución. Y para Honduras, si El Salvador reconoce de una manera clara y explícita ese fallo, el asunto estaría arreglado. La pregunta del millón es, ¿cómo, en qué tiempo y por qué razones se permitió la presencia de militares en ese territorio? ¿Y por qué El Salvador, especialmente nuestra Fuerza Armada, que es la encargada de velar por la seguridad territorial, no hizo nada por la soberanía nacional, no hizo nada para contrarrestar en el momento en que hubo esta, digamos, usurpación de territorio salvadoreño por parte de la Fuerza Armada hondureña? Sí, mire, es un tema que lo tratamos el lunes pasado en su programa y bueno, en mi caso, pues yo no estaba en ese momento con la jerarquía suficiente como para poder tomar decisiones. Realmente fue una falla. En ese momento nosotros estamos involucrados, estamos inmersos casi totalmente en el conflicto interno que nos agobiaba aquí en El Salvador y descuidamos esa parte de nuestro territorio realmente. Debió haberse tomado medidas en el momento en que eso se iba a producir. Desafortunadamente, pues nosotros los salvadoreños, incluyendo la Fuerza Armada, siempre actuamos de buena fe, pero se ve que del lado contrario, pues no es así. Ellos lo hicieron supuestamente para colaborar con el combate al trasiego de armas que pasaba por ahí por el Golfo de Fonseca, y se suponía que iban a hacer permanencias temporales en parte del territorio nuestro. Una especie de ser tolerantes a que tú puedes entrar porque estamos en conflicto, tú me tienes allá refugiados, tú puedes entrar a ayudarnos acá para evitar trasiego de armas. Entendería que ese es el clima que se está describiendo. En el contexto del conflicto así se manejaban las cosas, pero no lo hacíamos nosotros por violar leyes internacionales, sino que todo se hacía bajo la, digamos, la protección de Naciones Unidas. O sea que nosotros no estábamos violando ningún derecho, pero nosotros realmente no sabíamos cuáles eran las intenciones de ellos de quedarse de forma permanente, porque si de una manera temporal lo hacíamos y luego terminaba la operación, pues cada quien volvía a sus territorios, exactamente, pero aquí da la impresión de que esto ya es parte de una estrategia de mucho mayor alcance de parte de sus personas especializadas en asuntos limítrofes y en el derecho internacional para tener, digamos, adquirir derechos marítimos en el Golfo de Fonseca que realmente no le corresponden a Honduras. ¿Cree usted que la Fuerza Armada de El Salvador tiene responsabilidad en este hecho de que haya pasado a control de la Fuerza Armada de Honduras este islote? Mire, recuérdese que nosotros como militares solo somos un instrumento de la política, ¿verdad? Realmente la responsabilidad primero es del conductor político y después de la Fuerza Armada, pero de aquí, es decir, para poder determinar responsabilidades tenemos que ser solidarios y tenemos que decir que el responsable no es la Fuerza Armada, no es el poder político, es El Salvador como Estado. Precisamente la situación de fuerza que está demostrando Honduras, y es evidente en este momento, es parte de la política de anticipación con la cual viene manejando ese tema. Definitivamente
en alguna parte tiene que haber algo que diga qué pasó, cómo estuvo, porque no tienen, y él lo reconoce el mismo general Corado, de que él responde al Estado, llamémosle, pues, ¿para qué quiere decir? Sí, la responsabilidad del Estado, al dice, Ejecutivo, no pues, precisa. entonces se sabe exactamente dónde puede estar ese punto, entonces ahí hay que investigar, a mi criterio. Se dice que la isla es salvadoreña, ¿verdad? Pero sin temor a que hayan susceptibilidades, parece ser que fue salvadoreña y que por alguna responsabilidad se perdió la soberanía del islote, porque los hondureños ahora están utilizando una figura que dicen que ellos están ejerciendo soberanía, y cuando en un territorio se le ejerce soberanía es que hay presencia institucional del Estado en ese territorio. Ahora que quien ejerce soberanía es Honduras. Yo creo que la solución es retomar el proyecto del Golfo de Fonseca. El proyecto del Golfo de Fonseca habla de una zona de paz, de desarrollo sostenible y de seguridad. Entonces yo creo de que ahí debería de desmilitarizarse la zona del Golfo de Fonseca. Los presidentes Lobo, Ortega y Funes han creado una comisión trinacional, y en la función de esa comisión trinacional, creada en diciembre del 2012, se creó para ver cómo estaba el cumplimiento del fallo de La Haya. Insisto en el fallo de La Haya, porque para Honduras eso es fundamental, y yo creo que para Nicaragua también, y debería de serlo para El Salvador. De una manera está implícitamente reconocido el fallo. Yo creo que este programa debe de dejar meridianamente y claramente establecido que Isla Conejo es salvadoreña. Honduras debe de aclarar la detención ilegal de los periodistas salvadoreños, que por cierto, solicitar un permiso cuando uno ingresa a un lugar que está por policías o por Fuerza Armada, eso es un acto normal, no quiere decir reconocimiento de soberanía de nada. Eso es una cuestión normal, porque eso de trámite. Entonces en eso también hay que dejarlo bien claro. El Salvador debe de defender la situación de los pescadores salvadoreños, que están amedrentados con armas como ellos mismos lo están indicando. Y esa es una responsabilidad del gobierno de El Salvador, de la diplomacia salvadoreña, defender a los pescadores salvadoreños que están denunciando estas anomalías. La realidad nacional. Con análisis periodístico profesional. Los temas de país abordados con profundidad y credibilidad. Esto fue Diálogo con Ernesto López.